¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Hilo, un encuentro que reiteramos hace casi 7 años, cada miércoles por la noche, aquí, en la frecuencia de Canal 12. La bienvenida, como siempre, y al repaso inicial por los temas de actualidad, que realmente han sido muy abundantes en la última semana. En principio, los sucesos del jueves pasado, jueves 5 de abril, cuando se dieron estos incidentes tan serios, tan graves, en la legislatura, en la Casa de Gobierno, perdón, en Rawson, y que tuvieron una víctima fatal, un comisario, resultó descompensado y finalmente falleció de un infarto. Bueno, esto está generando, en principio, una demanda, una presentación, una denuncia en la Fiscalía Provincial, justamente sindicando a 3 dirigentes gremiales de ser responsables de un homicidio preterintencional. Es grave la situación, pero también tiene efectos en lo gremial. Algunos gremios no de los más voluminosos en cuanto a cantidad de afiliados han abandonado este frente gremial y también estamos seguramente aquellos que seguimos la actualidad a la espera de una nueva convocatoria de movilización para ver en principio de qué manera se comporta la gente en la asistencia y luego qué pasa en los alrededores de los centros de gobierno. Un hecho realmente muy triste, muy doloroso, el que aconteció allí, y que de alguna manera también afecta el reclamo, porque lo ensombrece, el reclamo de los gremios que han vuelto obviamente a juntarse, que están en proceso de lucha, que responsabilizan al gobierno de crear estas condiciones externas que provocan tensión, que aumentan la facilidad para tener episodios violentos. Esa tensión fue anticipada aquí por Guillermo Quiroga, uno de los imputados la semana pasada cuando nos visitó el miércoles, y también tuvimos la coincidencia de que las dos fuerzas que tuvieron este encontronazo, este incidente, dieron su testimonio la noche anterior aquí en Sin Hilo. Los representantes del Consejo de Bienestar Policial estaban muy alertas y también anticipaban que esta situación podría producirse un episodio de violencia con consecuencias fatales como lamentablemente sucedió el pasado jueves. Nuestro pésame a la familia Chávez, obviamente, a sus hijos, a su mujer, ante esta desgraciada situación que tuvo como epicentro la Casa de Gobierno en Rawson. Lo de la presentación judicial ya lo hemos anticipado. Hoy se produjo una nueva jornada de paro de ATECH, se convocó anoche tarde, cuando caía la tarde-noche, se llamó a un nuevo paro general. Mientras esto sucedía, se estaban desarrollando episodios vinculados a esta causa denominada causa Correa, que también tiene una causa por lavado de activos y que recién está empezando a desmenuzarse. Recordemos que esto es una derivación de una presentación que se hizo por parte de 3 legisladores, la madrinense Alejandra Marcilla, la diputada Gabriela Dufour y Blas Mesa Evans, los 3 del Frente para la Victoria, y antes de empezar a desmenuzar esa denuncia por sobreprecios, apareció esto que es el caso Correa, ¿no? Dualcore, CEPAT, el lavado de activos que involucró a una nueva empresa, Meseta Consulting, y a uno de los allegados a esa empresa, el doctor Federico Gatica, quien al mismo tiempo es socio del estudio contable de Mario Glades, que no es otro que el contador general de la provincia, quien tiene la potestad de firmar pagos, firmar el documento que respaldó los gastos o dónde fue el dinero de los 650 millones de dólares. Hay diputados que piensan pedir un jury de enjuiciamiento para Glades si es que no se aleja del cargo. Esto es un tema. Un nuevo allanamiento en el caso Correa, una chacra que compró Luters con $1 millón en efectivo como consignatario, aunque para los fiscales esto no genera ninguna duda respecto a que compraba para Correa. Y aquí empieza a aparecer otro tema. Dentro de los allanamientos apareció un listado donde se presume que se indicaban, se apuntaban pagos hechos a determinadas personas. Allí hay nombres, hay iniciales, hay seudónimos, hay apodos. Una columna de egresos y una columna de ingresos, incluso haciendo referencia a empresas constructoras de la zona, lo que provocó una nueva estampida a nivel sociopolítico y empresarial. Aquellos que
se sienten que fueron mencionados y que rápidamente salieron a desmentirlo, y aparte agregaron más información, como el caso de Osvaldo Mayral, exdirector, expresidente de Vialidad, quien dijo que hay el pago a 2 empresas por obras viales que ellos no sabían ni que existía. Ni las obras, que no tienen respaldo de que se hicieron, ni de la empresa que las hizo. De manera que allí esa caja negra de la política también disparó una potencial investigación en el corto plazo. Y un dato más que tiene que ver con toda esta circunstancia. En cualquier momento, si no ha sido hoy, serán las próximas horas, se especula con el alejamiento del madrilense Alejandro Pagani del Ministerio de Infraestructura. También allí aparece Pagani como siendo el organismo que alquilaba la vivienda en Playa Unión, que fuera allanada, y donde aparece toda esta documentación de Meseta Consulting. Se lo va a citar como testigo, lo anticipó el fiscal Alex William, pero todavía no se sabe muy bien en qué condición va a quedar Pagani, lo que por supuesto agrega más ribetes a este escandaloso caso de corrupción que hoy, en el marco de la investigación y de la evolución de la causa, incorporó 4 querellantes adheridos a la Fiscalía. El doctor Orlando Barone, que representará a los diputados Marcilla, Mesa Evans y Dufour. Se presentó Eduardo Hualpa y el doctor Eduardo Hualpa y Alfredo Pérez Galimberti, también en representación de un grupo de ciudadanos que sienten que esto los afecta. La Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción, como anticipó hace 2 semanas atrás Guillermo Hansen cuando nos visitó. Estos temas los vamos a tener nosotros aquí hoy. Este tema puntualmente de las querellas con esta organización, no sé si está bien dicho, ellos nos aclararán, representados por Eduardo Hualpa y por Ángel Cayupil. Vamos a tenerlos en el primer bloque, ya que nos parece un hecho significativo que los ciudadanos sean quienes se presenten aquí. Y en el segundo bloque nos van a visitar el diputado Pagliaroni y la diputada Marcilla para hablar de qué pasa en la legislatura, qué va a pasar en la legislatura, porque hace bastante que no se sesiona, y cuando se sesionó hubo algunos inconvenientes con cortes de luz, de sonido, en fin. Y esas leyes que se han votado y qué especulación hay con las que se tendrán que votar, que ya anunció el gobierno. Nuevo presupuesto y una ley de refinanciamiento de deuda, que hoy se reunió Arcioni con el ministro Frigerio, y parece que la cosa, por lo menos desde ese aspecto, va bien encaminada. En el cierre de la apertura, nuestro pésame justamente al gobernador, en nombre obviamente de la empresa, condolencias por la reciente desaparición física de su madre, sucedida hoy por la tarde. Con estos temas cerramos el bloque de apertura y nos preparamos para charlar con Eduardo Hualpa y con Ángel Cayupil después de la pausa. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo. Proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Cooperativa de Estibajes Madryn. Desde 1992, prestando servicios a las cargas en Puerto Madryn. Trayectoria y experiencia que garantizan un trabajo de calidad hecho en tiempo y forma. Cooperativa de Estibajes Madryn. Servicios de estiba, alquiler de autoelevadores, transporte de personal, alquiler de contenedores, grúas, camiones y camionetas. Cooperativa de Estibajes Madryn. Tenemos la experiencia y las herramientas para un servicio.
Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Bien, el hecho que ha promovido la idea de la presente entrevista, la que vamos a hacer en este bloque, tiene que ver con lo que pasó hoy temprano en Rawson. Allí el juez Pineda, que entiende en la causa por la cual están imputados 7 personas, 6 en realidad en el caso Correa y una en una causa por lavado de activos, entendió que era apropiado que haya querellantes en esta causa. Entre ellos la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, 3 legisladores representados por el doctor Barone y un grupo de ciudadanos que están representados por el doctor Eduardo Hualpa y por el doctor Alfredo Pérez Galimberti. Obviamente ellos integran esa asociación, que integran otras personas, una de ellas nos visita hoy. El doctor Hualpa y Ángel Cayupil, bienvenidos, gracias por acompañarnos, antes que nada. Y bueno, ahora hemos contado lo que pasó hoy nada más, pero cuéntenos un poco ustedes de esta asociación. A nosotros nos parece que es inédito una presentación en la provincia de un caso de corrupción tan fuerte en lo político y en lo económico, con ciudadanos sentándose allí con la idea de colaborar en la causa. Eduardo, si quieres empezar, o Eduardo, ¿quién quiere? Bueno, Ángel, perdón. Sí, estamos viviendo situaciones complejas en la provincia y los ciudadanos de la provincia nos encontramos con situaciones indignantes, con noticias de detenciones, de defraudaciones, de todo tipo de maniobras. Hay mucha bronca y nosotros, que algunos formamos parte de un partido político municipal, otros son vecinos y amigos, conocidos, nos pusimos a pensar qué hacer con esa bronca y qué hacer en términos útiles, eficaces. Y entonces se nos ocurrió que teníamos que utilizar una herramienta que brinda el Código de Procedimientos, que permite a los ciudadanos ser querellantes en los asuntos que que afectan el patrimonio público y que son cometidos con abuso de poder. Nos creemos que es el caso, así que convocamos al doctor Pérez Galimberti, que es un prestigioso penalista que se jubiló como defensor general alterno de la provincia, y también hemos trabajado con el doctor Alberto Binder. Binder es un jurista muy, muy notable a nivel de todo el continente, y que él, tiene un vínculo especial con la investigación en causas de corrupción. Y él nos animó, él tiene una casa en Esquel y está 3 meses por año en la zona. Entonces, conversando con él, dice, tienen que hacerlo, métanse, yo los acompaño. Así que esos somos los 7. Claudia Ayun, Aldo Griffith, que se llama Pagasatundúa, Alfredo Pérez Galimberti y nosotros 2. Ángel, cuéntenos un poco su historia, cómo llega a este grupo. Sé que trabaja usted en la Pastoral Aborigen, que tiene relación, digamos, con los grupos de pueblos originarios. Sí, y también, ha sido candidato a concejal. Participando desde el espacio del Partido Municipal Puerto de Leu, y que es una de las cuestiones que, hablando de ciudadanía, me parece que esta iniciativa viene un poco como a ampliar esta posibilidad de democracia que tenemos, que me parece que necesita urgentemente de la participación ciudadana, no solamente para sentirnos ciudadanos al momento de las elecciones, sino también cuando hay la posibilidad de una propuesta. Y aquí esta iniciativa que nos convoca y que tiene esta cuestión central que me parece que es ampliar la posibilidad de esta democracia que necesitamos fortalecer. Se fortalece con el compromiso, con la organización de la indignación, ¿no? Esta transformar bronca, en acción la bronca, ¿no? Me parece que hay que organizarla y una manera, un espacio, seguramente va a ser pero notamos que la ciudadanía chubutense, la sociedad chubutense, viene hace tiempo con muchas posibilidades que se viene ofreciendo, en la que viene participando. Me parece que
lo de la iniciativa ciudadana por la transparencia y contra la corrupción en Chubut es una posibilidad en la que los ciudadanos comunes nos presentamos militar, y podemos también, hoy decíamos, hacer escuela con esto, es decir, que tenga una tarea educativa. Justamente una de las cuestiones que siempre encontramos de mucha debilidad en el sector de la comunidad es el ámbito de la comunicación, la información. Suceden algunas cuestiones, como esto que ha indignado a un sector amplio de la población, pero sabemos algunas cosas, podemos entender por los lenguajes técnicos con los que se manejan algunas otras. Entonces, al tener la posibilidad de acceder, por ser querellantes hoy ya admitidos, tenemos la posibilidad también de ir haciendo un ida y vuelta, esto que está sucediendo, esto que se viene diciendo, bueno, y lo podemos traducir también de esta manera. Hacer una tarea de control. Claro, y que este control también, que no quede solamente en los casos que parece que ahora se están investigando. Que no solamente después de un tiempo recordemos algunos apellidos, ¿no? Y solamente la causa, el nombre de la causa en brujo, sino que también podamos ir avanzando en otras cuestiones que pareciera que también se pueden tocar y se pueden revisar. No agotarse, me imagino que lo que entiendo es esto, Eduardo, no agotarse en esta causa. No. Me parece que la mirada es hacer un ejercicio como para después empezar a mirar otros hechos o sospechas que existan. No solamente otros hechos, sino también los mecanismos que permitirían prevenir hechos como este. Es decir, aquí tenemos la falencia de organismos de control. Organismos de control como podrían ser la Fiscalía de Estado, la Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Cuentas, otros organismos. Hemos señalado en algún momento también, no tanto con respecto a la corrupción, pero sí con respecto al funcionamiento irregular de la administración, el defensor del pueblo. Son figuras, por lo menos algunas de ellas, ausentes, que son gente que cobra un sueldo, que debería trabajar para la provincia de Chubut y para su pueblo, sin embargo, no está haciendo su trabajo. Eso también merece de parte de la ciudadanía un reconocimiento de que es algo para trabajar. Tenemos que participar en la elección o en la selección o en la designación de estos cargos y no puede ser un acuerdo de los sectores legislativos porque tienen el dedo para marcar quién es el candidato. Estamos hablando de cargos que requieren una trayectoria previa, que requieren una idoneidad y muchas veces no la tienen. Entonces, en cuanto estoy dando una línea de trabajo posible, que además ya la venimos desarrollando, es el control de la administración pública, es el control del trabajo incluso de la justicia, ¿por qué no? Pero también es asumir que la corrupción es un problema político. La corrupción es un problema estructural, no es un desliz de uno o dos que se queda cuando no le corresponde. La corrupción forma parte de un entramado político que además hace, por ejemplo, que sea muy difícil competir en política si no estás como parte de esas redes. Nosotros opinábamos con un colega hace algunas horas nada más que este modus operandi que uno empieza a observar en este grupo, no es que lo inventó este grupo, que no empezó el 11 de diciembre o 12 cuando asumió Correa, digamos. Que es un sistema que la causa va a arrancar para atrás hasta esa fecha, nos dijo acá el fiscal Williams. Me da la sensación de que esta iniciativa quiere mirar un poco más amplio, que no se agote en esto, ¿no? Va para otro lado. ¿Cómo se suma gente? Porque yo me imagino que uno que está de aquel lado tan indignado como estuvieron ustedes, o Pereján Inverti, o Aldo Griffiths, ¿cómo hace para prenderse en esta idea? Bueno, hemos creado por las redes sociales una página de Facebook, también de algunas maneras, justamente Iniciativa Ciudadana por la transparencia contra la corrupción en Chubut. Lo decimos a nuestra productora que lo escriba de abajo, como para colaborar. Gracias. Bueno, en tiempos de usos de redes sociales, digamos. Una herramienta que hay que usar. Luego también, bueno, como recién estamos empezando, a quienes conformamos este grupo básico, estas 7 personas,
vamos a ir teniendo información, datos, pero luego también estamos pensando que una vez al mes, el último viernes de cada mes, el próximo va a ser el 27 de abril, viernes 27 de abril, en horas de la tarde, y todos los viernes últimos de cada mes, vamos a estar haciendo una convocatoria para, bueno, que podamos compartir algunos sucesos de lo que se viene dando en la causa, pero después también ir escuchando a la ciudadanía. En esta tarde hicimos la presentación pública en el punto de encuentro Lucio Sabati, allí en Fontana 88, en Trelew, y se acercaron muchos vecinos, éramos alrededor de 60, y bueno, con muchas inquietudes. Me parece que eso nos da la pauta de que hay una necesidad de que, bueno, se abran espacios para ser escuchados, para incluso para canalizar denuncias, valorarse también la palabra y donde ir haciendo denuncias. La vinculación con una organización importante también que ofrece todo su trabajo en este sentido, también nos va a favorecer. Bueno, allí ofrecen también los mecanismos. ¿Quién es? Es CIPSE, Centro de Investigaciones de Criminalidad Económica, Penal Económica. Es una entidad ya conformada hace un tiempo, en la que tiene uno de sus fundadores, es Alberto Binder, entonces por ahí también viene un vínculo. Ha ofrecido su conocimiento, su capacidad técnica, su experiencia, que no es menor. Y bueno, ellos han publicado también la noticia de nuestro lanzamiento como movimiento, como iniciativa en sus páginas. Posiblemente los tengamos con alguna capacitación. Nos interesa en particular la capacitación de los vecinos, de los ciudadanos, en materia de algo de técnica, claro, digamos, legal. No solamente para los especialistas, para los profesionales, sino también para el vecino que quiere entender un poco más. Y creo que una de las claves que buscamos es discutir esta cosa natural que se hace de la corrupción, como que es natural, como que siempre ha sido así, como que bueno, es así. No tenemos que resignarnos a que eso sea así, ni tenemos que aceptar que eso sea así. Pensamos que podemos vivir en una comunidad que tenga una mejor calidad institucional. Pensaba en este cuestionamiento que los ciudadanos le hacen a la justicia, al Poder Judicial en general, ¿no? Falta de credibilidad, lentitud en las decisiones, y que en muchos casos uno puede suponer que esa circunstancia los desanima a la hora de tener una información y acercarla. Quizás suponiendo que esa información, primero, no se va a hacer nada, y segundo, se le va a decir al imputado o al involucrado que lo van a poner sobre aviso. Esta sensación. ¿Por qué se los digo? La Fiscalía nos dice a nosotros, a partir de esta causa, que hay mucha gente que les acerca información. Han dado un gesto de confianza, la gente les acerca información. ¿Ustedes conjeturan que esto va a pasar con Iniciativa Ciudadana? Que el vecino que tiene información porque es el vecino del fulano o que vio ese cambio de estatus económicos va a traerles información y se va a convertir en denuncia? Creo que es posible y ya está pasando de alguna manera que hay una inquietud de vecinos que se comprometen y escriben, che, mirá, voy a colaborar, te pasan datos. Voy a hacer. Eso va a pasar gradualmente en la medida que nosotros vayamos avanzando en la investigación, porque hay como que vencer una resistencia en las instituciones, incluso en la comunidad. Hoy en la tarde en la reunión surgía, ¿no?, que la gente está descreída en la política, en las instituciones. Y eso es algo que favorece a la corrupción. Absolutamente. Eso es algo que favorece a la injusticia y la desigualdad. Por lo tanto, nosotros, que nos interesa luchar contra la desigualdad, contra la corrupción, contra la injusticia, no podemos promover sino un compromiso ciudadano, una actitud distinta. Trataremos de hacer lo mejor posible, tenemos medios limitados. Creemos que sí vamos a hacer una alternativa o una opción que enriquezca la posibilidad de denunciar, de investigar y de promover mecanismos de prevención de la corrupción. Decíamos que la gente se puede unir y demás. En el caso puntual de la causa Correa, en el día de hoy, la presentación requiere de una cantidad determinada de ciudadanos que suscriban esta presentación. No. El Código dice que todos los ciudadanos tenemos derecho en estos casos. Uno puede hacerlo. Uno puede hacerlo y de hecho nosotros nos hemos presentado como ciudadanos, bien, cada uno,
aunque hemos también explicado que formamos parte de este nucleamiento. Se planteó incluso en la audiencia, bueno, ¿qué pasa si todos los ciudadanos de Chubut quieren presentarse? Bueno, es algo que tendría que resolver el tribunal, cómo lo viabiliza. No es para asustarse, hay muchos juicios y tipos de procesos en los que participa mucha gente, y eso tiene un canal, un cauce. No creo, por otro lado, que toda la ciudadanía quiera presentarse. Lo que creo que la ciudadanía quiere es, primero, que se investigue, que pase algo, que se esclarezcan estos hechos, que no se corten las responsabilidades en los que sabemos que no podrían ser los responsables máximos de la banda. Me quedo un poquito en ese dato. Este es un dato para mí significativo para un querellante. Claro. Porque, digamos, ustedes van con esta idea, no, la cosa nos queda en Correa y no queda en diciembre en la asunción de Correa. No, para nosotros eso tiene que investigarse. Es difícil creer que Correa sea el jefe máximo, eso es muy difícil de creer. Me parece que hay otras personas que deben ser arrimadas al proceso. Bueno, surgirá del expediente, pero nosotros inicialmente no podemos cortar la responsabilidad. Y, al contrario, tenemos que garantizarnos que llegue lo más lejos posible. Tal cual. No para buscar el escarnio, no para buscar que se condene a cualquier costo. Queremos que el resultado sea un respeto por los derechos, por las garantías. Y también queremos especialmente el cuidado del patrimonio de los chubutenses. Es decir, que queremos trabajar en la recuperación de los activos, ¿no? Que es lo que se llama, y hay muchos mecanismos por los cuales se puede aportar también en ese sentido. Así que hay una tarea. No, interesantísimo, porque aparte abre esta nueva vía de investigación, digamos. Hasta ahora parecía que la cosa, se lo preguntamos acá a Williams, ¿cómo es para atrás? ¿A partir de dónde empiezan a investigar? ¿Cuál es el límite de tiempo? Nos dijo la asunción de Correa. Dijo el día, el decreto, en ese momento, de ahí para acá. Pero claro, la sospecha ciudadana que les habrán acercado a usted, o que ustedes perciben como ciudadanos, más allá de profesionales, es que esto no queda acá. Es que es lo que uno escucha y uno que piensa, y es razonable. Sí. Los sistemas que son generales, estructurales, vinculados con la corrupción, no respetan una fecha determinada. Lo que puede haber cambio de ciclo, cambio de esquemas de negocio, pero no podemos ser ingenuos en relación a que la política tiene un vínculo especial con la corrupción en muchos casos. Y en los que no, bueno, ojalá que se esclarezca que no es así, pero nuestra intención no es limitarnos a una causa, una fecha, a una acción, sino más bien trabajar una temática. Si logramos que la ciudadanía en Chubut, por lo menos en nuestra región, asuma que la corrupción es un problema de la democracia y que no hay que conformarse con que siempre ha sido así, bueno, creo que vamos a hacer un aporte interesante al futuro. Ángel, que bueno, con los primeros datos que tiene de la causa, ¿qué pensamientos le surgen? Bueno, me parece que la esperanza de que los ciudadanos chubutenses podemos tener allí una pata para mirar, para estar cerca, y ahí sentir que con eso que nos estamos metiendo vamos empezando a transformar algunas cuestiones. Que esto no siga manchando, que la política, como bien nos decía Eduardo recién, todo es así, siempre fue así. Digo, me parece que esto lo tenemos que curar, pero se cura así también con la participación, metiéndonos. Sí, ¿no? Y esto que sea de una manera organizada, ¿no? Que sea colectivo, que sea escuchando y ampliando siempre más. Desde Portreleu hemos tomado la iniciativa, pero inmediatamente la abrimos a otros espacios políticos, de la comunidad, y también a ciudadanos que no están involucrados en sectores así de militancia, pero que, bueno, van a tener la palabra, la posibilidad de ser escuchados, de ir metiéndonos, ¿no? Y bueno, y con más información, y de esta manera recuperar
la democracia que por algunos hechos se viene lesionando desde hace tiempo. Eduardo, usted decía recién recuperación de activos. Yo no sé, no tengo muy claro si se le pidió el embargo también de bienes a Federico Gatica y la inhibición de bienes. Me parece que no, pero usted me corregirá. No. Y si no es así, si lo va a hacer la querella. Hay varias medidas de protección, de medidas cautelares o de protección urgente que la Fiscalía ha requerido y ha trabado en relación a todos los arrimados al proceso. Nosotros recién nos estamos vinculando con la causa, por lo tanto hay cosas que no tenemos del todo... ¿Todavía no accedieron a la causa? Pero sí, hemos visto, pero bueno, recién esta semana, y esto implica que, vemos que la Fiscalía hace un trabajo interesante, un trabajo importante, y queremos apoyarla en ese sentido, con decisiones que sean correctas hacia el objetivo de esclarecer los hechos. Bueno, pero sí queremos... a largo plazo tenemos que pensar en que esos bienes tienen que volver a los chubuteros. Sí, sin lugar a dudas. En la medida en que se demuestre que son comprados con también trascendió entre la tarde de ayer y hoy un listado que se sospecha es de sobresueldos y demás. No sé si antes seguramente lo han circulado por redes, pero desde el punto de vista jurídico le pregunto si esa documentación amerita abrir una nueva línea investigativa. Con ese dato solamente. Eso digamos, ilustra lo que dijimos antes de conocer lo que es que esto es estructural. Que esto no es un invento de Correa. Esto excede y que se extiende por diferentes... Ahora, eso hay que demostrarlo en cada caso y claro que amerita una cantidad de investigaciones distintas. Pero iniciarla por lo pronto, digamos. Como una causa paralela, no sé cómo se dice. Bueno, eso se puede instrumentar en este proceso, en otros procesos y de hecho es algo que se está pensando. Lo que pasa es que cada es una casca de Pandora, es decir, que se van viendo más elementos de documental y aparecen más cosas. Y eso demuestra también la gravedad del asunto. Incluso hay dos causas que ni siquiera han empezado, que tienen denuncia, que son los sobreprecios en las compras para Comodoro y las cámaras. Dos hechos puntuales. ¿En ese caso también analizan presentarse como querellantes si es que avance la investigación? Bueno, eso tenemos que terminar de definirlo, pero indudablemente todos los hechos vinculados con este sistema van a ser de nuestro interés, ya sea que nos presentemos o no como querellantes, que eso es una herramienta. Está bien. Pero la herramienta fundamental es la información, la difusión y creemos que esta es una crisis en términos de lo que se descubre y es sano. Que haya salido a la luz, es importante, hay que profundizar todo lo que se pueda. Lamentamos, eso sí vemos, que la Fiscalía, aunque los fiscales Williams y Rodríguez tienen una actitud muy activa y realmente la agencia está avanzando bien, hay limitaciones presupuestarias, hay limitaciones de personal, que no dependen ni siquiera del Procurador General. Y sin embargo, limitan la operatividad. La posibilidad de armar equipos de investigación, etcétera. Y eso es una macana. Y creo que de alguna manera también tiene que ver con el sistema que no previene o no impide del todo la corrupción. Se rumoreaba, y con esto vamos cerrando, que esta organización a la cual está vinculada Binder, tiene mucha capacidad técnica en el análisis de la información, de cruces de datos, de análisis de números desde el punto de vista contable, de temas de catastro, de propiedades, de empresas paralelas. ¿Es así? Sí, el CIPSE, que es esta organización, tiene una larga trayectoria en la investigación de delitos económicos. Y en ese sentido hay como un conocimiento específico. Un expertise, como dicen. Claro, que aquí la verdad es que no tenemos tanta experiencia en la zona y que va a ser muy bueno que lo aporten. Van a aportar esa capacidad técnica. Sí, ellos se han comprometido a darnos una mano y creo que no tendrían tampoco inconveniente en hacerlo con el Ministerio Público Fiscal o con las otras querellas, porque la vocación de esta entidad es la de colaborar en los procesos de criminalidad económica y tienen un trabajo muy avanzado. Yo la verdad que los invitamos por esta razón. Nos pareció fantástico que los ciudadanos se unan para transformar la bronca en acción. Eso siempre es bueno. Y aparte porque aparecen nuevas voces a la hora de leer jurídicamente una causa semejante. Tenemos a los fiscales, tenemos a los defensores y muy ocasionalmente a los jueces. Muy ocasionalmente. Sin embargo, ahora tenemos una nueva voz para
como periodistas comparar posturas y demás, pero es la voz de los ciudadanos que me parece la que estaba faltando y solo existían las redes sociales. Les agradezco, seguramente mucha gente se les va a sumar a esto. No sé si ahí está en pantalla el Facebook, Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut. Tienen un Facebook, la gente para unirse, para lo que comunicarse. Pueda. Sí, en realidad arrimar propuestas. Claro, la Fiscalía nos decía que en realidad apenas ellos tomaron cartas en el asunto, fue la misma gente que los empezó a llamar para darles información. La gente no es tonta, si algo funciona lo utiliza. Y absolutamente, y ahí empieza esta caja de Pandora que apenas se ha abierto. Gracias a los dos. A ustedes. Muy amables por acompañarnos. Nos han acompañado el doctor Eduardo Valpa y Ángel Cayupín, esta nueva conformación de esta una nueva ONG. ¿Es una ONG? ¿Se dice bien? No es una ONG. Podría serlo si lo decide el grupo claro. Pero digamos, se está conformando. Es un nucleamiento, una agrupación. Sí, un grupo de ciudadanos. Exacto. Así que bueno, están en movimiento y han hecho pie en esta causa que obviamente recién, como siempre decimos, está comenzando. Hacemos la pausa nosotros, ya volvemos. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo. Proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Cooperativa de Estibajes Madryn. Desde 1992, prestando servicios a las cargas en Puerto Madryn. Trayectoria y experiencia que garantizan un trabajo de calidad hecho en tiempo y forma. Cooperativa de Estibajes Madryn. Servicios de estiba, alquiler de autoelevadores, transporte de personal, alquiler de contenedores, grúas, camiones y camionetas. Cooperativa de Estibajes Madryn. Tenemos la experiencia y las herramientas para un servicio de excelencia. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Bien, iniciamos un nuevo bloque de Sin Hilo. Nos acompañan la diputada Alejandra Marcilla, diputada provincial por el Frente para la Victoria, y Manuel Pagliaroni, diputado provincial de Cambiemos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. La verdad que tengo para preguntarles varias cosas, pero la primera que les voy a preguntar tiene que ver de alguna manera con lo que acabamos de escuchar o que está ligado a esto. Hay una gran duda respecto al crédito por 650 millones de dólares que pidió la provincia apenas asumió Das Neves. Los diputados nos constan, han pedido varias veces informes y llegó un informe. La pregunta es, ¿lo vieron? ¿Está bien? ¿Están conformes? Empiezo por Alejandra, que ya con la seña me ayudó en la respuesta. Sí, la verdad es que
Por supuesto que lo estamos analizando todavía, no es un informe. Es voluminoso. No es un informe que se analice rápidamente. En principio hemos visto unas cuantas cuestiones que no corresponden, que no debieran estar en esos pagos. Y por otro lado, nosotros, algunos de los diputados del bloque, hemos hecho una denuncia respecto de la colocación de este bono de 650 millones de dólares, que la denuncia incluye no solo la colocación, sino además los pagos que se han hecho con ese bono. Recordemos que el bono autorizaba a pagar deuda, la mitad de los fondos del bono estaban autorizados para pagar deudas hasta diciembre de 2015, es decir, anteriores a diciembre de 2015. En el informe figuran unos cuantos pagos que corresponden a 2016 y 2017, para dar un ejemplo de cuáles son las cuestiones que hemos encontrado. Hay otras tantas cuestiones financieras de colocación y de movimiento financiero, digamos, que a nuestro entender tampoco corresponden. Y además, con esta permanente negativa que lamentablemente ha tenido el Poder Ejecutivo en estos 2 años de brindarnos información relativa a la inversión de este bono, hoy tenemos bastante información, creo que no toda, pero bastante información de las transferencias que se han hecho a los municipios para las obras que están autorizadas, y también ha entrado en estos últimos días un informe respecto del avance de las obras de los municipios. En ese informe de avance de obra, la verdad es que uno ve que en la mayoría de los casos no ha habido avances. Hay obras con avance, certificado por el Ministerio de Infraestructura, que es quienes han hecho las inspecciones, pero no se condice el avance de obra con el tiempo que ha transcurrido para invertir esos fondos. No tenemos ninguna información respecto de las obras que debía realizar la provincia con esos fondos. Recordemos que de la mitad del bono, de los 325 millones, el 15% fue a los municipios para obras y el 1% para las comunas. El resto era para inversión de obras provinciales. Sobre esas obras no tenemos ninguna información. No está contenido tampoco en el informe. En el informe aparecen los pagos a empresas que uno puede suponer son las que han hecho esas obras. Pero como no tenemos la definición concreta de cuáles son las obras, ni de qué avance se ha tenido en ninguna de ellas, la verdad es que es difícil relacionar. Por eso esta escasa información o esta lamentable actitud del Poder Ejecutivo de no brindarnos la información que le hemos pedido en muchísimas oportunidades. A 2 años, hoy, no tenemos información de para qué se utilizó, cuántos fondos se utilizaron, cuánto queda y en qué obras se invirtió. Por lo tanto, respecto del bono, por eso nosotros hicimos hace unos meses esta denuncia que está en el Ministerio Público Fiscal, relacionada justamente, por un lado, con la colocación, porque a nuestro entender hay algunas cuestiones que deben investigarse, de los pagos que se han hecho de comisiones y demás, pero también de la inversión que la provincia entendemos ha hecho. Manuel, la misma consulta, digamos, en el bloque han recibido seguramente el informe, ¿qué análisis hacen del mismo? En algunas cosas coincido acá con la diputada Marcilla respecto de la distribución que se le ha dado a los fondos. Coincidimos en que ese 50% que debía ser utilizado para el pago de deudas anteriores al inicio de esta gestión, hay allí un listado voluminoso de que se han pagado 5.004 millones de pesos, que es el equivalente al 50% del endeudamiento. También está la información a los municipios, creo que allí ha sido un gran alivio para los municipios. Eso fue no vamos a decir una imposición, pero al menos una negociación de parte de los diputados en su momento, que condicionamos el endeudamiento a que los municipios recibieran parte de ese dinero, y la verdad es que a mí en lo personal es lo que más me enorgullece, por decirlo de alguna manera, porque han sido los únicos fondos que han contado los municipios de toda la provincia, municipios y comunas rurales, para poder hacer frente a algunas inversiones en infraestructura, básicamente. Y respecto de este porcentaje que estaba destinado para obras propias del gobierno provincial, surge el informe que algunas obras que habían sido iniciadas en el periodo de Bussi se finalizaron, como por ejemplo la Ruta 7 desde Rawson hacia Trelew,
que era una obra que estaba, creo que licitada, o al menos en proceso de licitación, y que finalmente se hizo y se utilizó ese dinero, y está bien, era parte de las previsiones que se tenían. Luego, sí, por supuesto que hay dudas respecto de los pagos que se han hecho, es mucho dinero el que se ha utilizado. En esto, hay que decirlo, la provincia viene con un déficit año tras año, ya desde el año 2011, que fue deficitario, fue negativo, digamos, el cierre de ejercicio del año 2011, y de ahí hacia adelante todos los años han sido igual, con lo cual, bueno, tenemos que deducir que todos los años se fue gastando más de lo que se recaudaba. Desde el último año de la gestión de Das Neves anterior, los 4 años del gobierno de Bussi y por supuesto estos últimos 2 años que nos están dejando con una provincia. Yo creo que cuando se releven las deudas, para lo cual se aprobó una ley hace muy poquito tiempo, para relevar la deuda con proveedores provinciales, si se quiere. Sí. Para el bono, para sostener el bono, o un título creo que es, ¿no? Sí, un pagaré, vamos a decirlo. Sí. No es un, no tiene la figura de título, pero creo que allí van a surgir números bastante alarmantes que, sumado al endeudamiento que hay, mucho de ello en dólares, que se han ido tomando en los últimos años, vamos a estar muy cercanos a un presupuesto completo de la provincia del Chubut como deuda, lo cual es muy grave. Muy grave, aparte es una quiebra. En una empresa privada es un concurso de acreedores o una... Y nosotros creo que estamos pasando, lo hemos dicho, más o menos. Es inédito que una misma gestión convoque 2 veces una ley de emergencia en un mismo periodo, y llevándolo a la actividad privada, que probablemente haya algún comerciante, empresario que nos esté escuchando, es como estar concursado y hacer un concurso sobre un concurso, que una empresa privada no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es decir, estamos muy complicados. Sí, corríjame, esa ley para relevar la deuda y después generar el fundamento para el título, bono, pagaré, ¿qué es al final? Un título. Es un título, sí. Pero es un título negociable, ¿no? Negociable. Negociable con el Banco del Chubut, si mal no tengo entendido. No tiene la obligación. No. Pero siendo parte del accionista principal. Podría. Eso dice la ley. Podría hacerlo. Yo creo que el banco no va a poder tomar la totalidad de la deuda porque como banco, claro, puede tener serios problemas de funcionamiento. Lo que hay es un compromiso, o se va a generar un compromiso de la provincia hacia los proveedores de que se les pagará en 6 meses, 12, hasta 30 meses. Allí intercede el contador general de la provincia, Gladys, según nos decía la diputada Dufour en algún momento, que es quien, a donde se presenta la documentación y quien de alguna manera avalaría, certifica que esa deuda es correcta. La misma persona, el mismo contador que firma este informe al cual hacíamos referencia aquí y que es socio de un detenido, de Federico Gatica. En este escenario, ¿Gladys sigue teniendo esa potestad a la ley o debiera retirarse? Le pregunto primero a Alejandro y después a Manuel. Sí, tiene las facultades que le otorga la Ley de Administración Financiera de la provincia. La Contaduría General es un órgano creado por ley y que tiene facultades y funciones determinadas. La designación del Contador General de la provincia se hace a partir de la propuesta del Ejecutivo con acuerdo legislativo y para cualquier remoción está dentro del grupo de funcionarios que se removerían a través de un jury de enjuiciamiento. Yo considero hoy, se lo decía a colegas de ustedes cuando estuvimos esta mañana en tribunales, yo considero que el Contador General, no solo por ser socio del estudio de hoy uno de los detenidos por esta causa tan resonante en la provincia, sino porque además tiene facultades y funciones relacionadas directamente con hechos que hoy se están investigando. ¿El que autoriza los pagos? Que es autorizar los pagos. En ese aspecto a mí me da la impresión de que, primero, debió haber tomado la decisión de renunciar. No habiéndolo hecho, el gobernador tendría que haber tomado una decisión de apartarlo de ese cargo. Y, por lo menos desde mi punto de vista, yo estoy analizando la presentación de la solicitud de jury de enjuiciamiento, porque entiendo que hoy, frente a este caso tan resonante, todos los organismos de control de la provincia que están creados a partir de la Constitución provincial y de las leyes que tenemos están en tela de juicio, han fallado claramente y la Contaduría General es parte de ellos. Manuel, si hay una presentación de esas características,
¿lo consideraría acompañar Cambiemos? Lo consideraríamos. Creo que es una cuestión, bien lo explicaba la diputada Marcilla, respecto de la duda, la sospecha, la incertidumbre que generan determinados funcionarios públicos. También estaba cuestionado el fiscal de Estado, que luego de una denuncia que presentó el bloque de los diputados del Frente para la Victoria, renunció, aduciendo persecución política. La verdad es que yo también entiendo que deberían facilitarle las cosas no solamente a la legislatura, sino al propio gobernador, de liberarlo de un compromiso, porque son funcionarios que él no ha elegido. Los eligió Mario Das Neves, fueron propuestos a la legislatura, se le acompañó como una muestra de buena fe, porque hay que recordar que el oficialismo es minoría en la legislatura y tampoco se puede pretender no aprobarle todo lo que envía, porque bueno, se lo ha elegido para gobernar. Eso entendimos en su momento y la mayoría de los diputados votamos a Martínez Zapata, votamos a Glades porque eran propuestas que el gobernador entendía las adecuadas. Bueno, han pasado 2 años, hay muchas dudas respecto de cómo han funcionado esos organismos, esas áreas del Estado, y creo que lo más saludable es liberar al gobernador de ese compromiso con una renuncia. Bueno, si esto no sucede, va a ser un camino mucho más difícil, porque remover del cargo lleva tiempo, por supuesto lleva un desgaste hacia la propia gestión de gobierno, que creo que el gobernador Arcioni, más allá de las buenas intenciones, creo que todos los diputados coincidimos que con Arcioni hemos mantenido una excelente relación mientras ha sido vicegobernador, porque hemos convivido 2 años allí en la legislatura, pero hoy vemos que hay una lejanía entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y cualquier medida de este tipo, como pretender enjuiciar a un funcionario del Ejecutivo, creo que se vería como una maniobra desestabilizante, que no lo es. Pero creo que en la percepción de la gente esto podría darse y que tenemos que ser cuidadosos también de esto para no debilitar al gobernador en sus funciones, porque todavía resta medio periodo de gobierno. La situación de la provincia es muy grave desde lo financiero, económico y también desde lo político y lo institucional. Por eso creo que hay que cuidar mucho las medidas que vamos tomando, intentando especialmente que las instituciones sigan funcionando, que funcionen bien, que se gobierne, que se garanticen las prestaciones del Estado. Bueno, entiendo también que una idea es sostener también y de apoyar a Arcioni, Alejandra, digamos, que termine su periodo de su mandato, pero entiendo que hay no solamente la voz de los diputados, lo he escuchado en otros sectores de la sociedad, que hay un reclamo de llámennos, convóquennos, seamos parte de la solución. Me parece que hay una especie de lejanía, creo que es el término que utilizó Manuel, que se agrava y se profundiza cada día más. Esto está pasando hoy a horas de sesionar la semana que viene. Sí, sí. Nosotros, desde la legislatura, los bloques de la oposición, que como decía Manuel, somos mayoría en la Cámara, el oficialismo no tiene la mayoría, siempre le hemos planteado al gobernador Arcioni, desde el día que asumió. Antes hemos compartido con él el espacio de trabajo en la legislatura y a partir de su asunción le hemos propuesto encontrarnos. Nosotros tuvimos un solo encuentro como bloque, allá por el mes de noviembre, recién asumido, pero siempre le hemos pedido esto de acercarnos los legisladores, no nosotros particularmente un bloque, todos los legisladores, de hecho nos consta que la misma propuesta se le ha hecho desde todos los bloques, tratando de justamente entablar esta relación que debe tener necesariamente el Poder Ejecutivo con la legislatura. No es posible que el Poder Ejecutivo y la legislatura, en una situación tan grave como la que describe Manuel, que es la que vivimos todos, porque hoy la crisis es en todos los aspectos, gravísima económico-financiera, gravísima político-institucional y gravísima desde todo punto de vista social. No nos olvidemos que mientras todo esto pasa, la provincia ni siquiera está en condiciones de brindar los servicios que debe brindarle a la población. Educación tiene problemas, salud no funciona, seguridad más o menos. Entonces, desde la legislatura, desde los bloques, desde los diputados individualmente incluso, le hemos planteado al gobernador esta necesidad de sentarnos en una mesa a dialogar, que no es lo mismo que asistir a escuchar un monólogo de alguien que a uno le dirige la palabra, a dialogar en donde nos podamos escuchar las dos partes, que necesariamente tienen que articular acciones.
Nosotros desde la legislatura claramente estamos tratando de sostener la gobernabilidad que tanto pregona el gobernador Arcioni, pero necesitamos que se relacione el Poder Ejecutivo con la legislatura de manera directa. Hasta acá no ha tenido ni siquiera interlocutores válidos que nos permitan avanzar. Recién ahora, Ministro Garzoni mediante. Después de un tiempo de asumido, el ministro de Economía creo que es la persona con la que podemos hablar de los temas que corresponden al área de Economía. Pero todo lo demás que incluye todo lo que vemos todos los días de reclamos en la sociedad chubutense, no lo podemos hablar con nadie. Manuel, y también la pregunta siempre es para ambos, ¿no? Luis Tarrio aquí en esta mesa dijo que están armando un nuevo presupuesto y una ley de refinanciamiento de deuda. Hoy Arcioni se juntó con Frigerio, parece que eso va caminando. En este escenario, ¿están dadas las condiciones para que la legislatura apruebe esas dos cosas? Mira, eso es un poco difícil sin conocer las propuestas. Hoy, según los medios, yo estuve un rato en legislatura, no estaba, por lo menos cuando lo pedí, no estaba disponible, pero supuestamente llevaba la propuesta del nuevo presupuesto. El presupuesto es una herramienta que creo que el Ejecutivo la necesita. Habrá que ver los detalles, en qué piensan gastar los pocos recursos que hay, que no es un dato menor. Ver cómo se calculan la cantidad de empleos, la cantidad de horas cátedra, la cantidad de horas guardias, que es algo que en las últimas semanas lo hemos estado discutiendo y mucho con el Poder Ejecutivo. Pero la otra propuesta creo que es mucho más difícil, aún sin conocerla. Es decir, hablar de un nuevo endeudamiento, porque una refinanciación es eso. Patear para adelante. Es endeudarse para pagar los vencimientos que tenemos este año, que son sumas muy importantes. Mire, tenemos por un lado el endeudamiento, que es casi todo con bancos exteriores. El 80% de lo que debe la provincia es en dólares. Es decir, cada vez que el dólar aumenta un poquito, la deuda aumenta un montón. Esto es uno de los datos a tener en cuenta. La otra es la deuda que ha ido generando la provincia el año pasado con la emisión de letras, ¿sí? La emisión de letras es algo que en el corto plazo se debe cubrir. Se emitieron letras por 6.000 millones de pesos en el año 2017. 3.000 faltan pagarlos. O sea, tenían vencimiento en el año 2018. Creo que algunas ya se han pagado, pero 3.000 pasaron como deuda para el año 2018. Eso tiene un costo, obviamente. Por supuesto, tiene un costo y además, imagínense lo que representa eso si lo comparamos solamente con las masas de sueldo. 1.800 millones es la masa salarial normal, digamos, sin contabilizar el aguinaldo. Estamos hablando de que el año pasado se emitió letras por más de 3 masas salariales. Que hay que devolver. Son números muy, muy importantes. Más la deuda que hay de refinanciamientos que ha habido en la gestión Bussi y también en esta gestión que se han ido refinanciando con algunos con el gobierno nacional. Y creo que hay una necesidad de refinanciar. Ahora, la verdad es que este gobierno no va a pagar nada de lo que gaste, porque todo está pateándolo para futuras gestiones. Entendemos que es necesario, pero también entendemos que es necesario que se hagan cargo de la responsabilidad que les tocó durante estos 4 años que les toca gobernar. No solamente gastar, sino además de gastar, pagar. Que no lo están haciendo. Una de las medidas que ha tomado el gobierno tiene que ver con la ley de emergencia, tiene que ver con los decretos 189, acuerdo ciudadano, 184 y otras medidas similares. Obviamente que la sensación que nos queda a los que observamos es que se achica el costo público empezando por el salario, por los trabajadores. Bueno, la legislatura aprobó en la última sesión, bastante movidita, después nos van a contar por qué, una especie de aclaratoria sobre aquella ley de emergencia que limitaba las entradas y salidas de empleados, ¿no? ¿Qué es lo que se votó? Sí, votamos justamente una aclaración o un refuerzo de lo que dice la ley de emergencia original que dictamos en los primeros días de enero. Relacionada justamente con la limitación a mover ingresos o egresos de personal sin causa, porque además de horas cátedra, horas extras y horas guardia, estaban en riesgo los contratos del personal contratado. Hoy, entre las cuestiones que nos acercó Garzoni a la legislatura, no llegó el presupuesto todavía, pero sí nos acercó algunos datos relacionados con los ingresos de la provincia, con la deuda de la provincia y también una serie de planillas en las cuales
con números nada más, sin más datos, están mostrando una baja en tanto en horas en horas guardia como en horas extras. La verdad es que yo no estuve en el momento que estuvo el ministro porque estaba en la audiencia donde nos presentamos como querellantes, pero me entregaron la documentación que dejó en la comisión y la verdad es que se ven bajas en algunas áreas, tanto en salud con las horas guardia como en general con las horas extras. Y bueno, cuando uno ve una planilla que muestra que de 10.000 horas extras de una repartición al mes siguiente hay 0 horas extras, a mí me da a pensar que es evidente que esas horas extras no se estaban haciendo. No se necesitaban, no se estaban haciendo. Y como ese caso hay varios. En cuanto a las horas guardia, es mucho más difícil, sin tener documentación respaldatoria, poder tratar de comprender qué servicio se podría estar impactando negativamente con esta manera que ha encarado, por lo menos desde el Ministerio de Economía, para mostrarnos que están tratando de hacer un ajuste. Lo que es cierto es lo que vos decías, este ajuste aparentemente pasa solamente por los trabajadores. Porque hay ingresos también. Claro, porque la limitación de los ingresos del personal tiene que ver con, me parece, con esta relación que hablábamos recién que debe tener el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Desde ningún punto de vista, la legislatura va a limitar ingresos necesarios para brindar el servicio de salud, el servicio de educación, la seguridad. Ahora, lo que hemos visto a partir del 9 de enero incluso, en los primeros boletines de este año, es que ha habido contratos de locación de servicios o de obra, como se llama, de otro tipo de personal administrativo y demás. Es decir, para mí, lamentablemente, todavía no encuentra el rumbo el Poder Ejecutivo para poder establecer esta decisión, que no es de ahora, porque el decreto 184, que es de 2018, lo que hace es reforzar lo que había dictado en diciembre, principios de diciembre, con el Acuerdo Ciudadano, que después fue el decreto 1338 de 2017. La verdad es que yo valoro, por supuesto que valoro y mucho la actitud del Ministro de Economía de irnos acercando información que el día que llegue el presupuesto nos va a permitir tener un panorama más claro para tratar de avanzar en una herramienta que es fundamental para el Poder Ejecutivo, para la provincia toda, y fundamentalmente me parece en esta situación tan crítica, donde todos podamos ver, no solo los legisladores, sino toda la población pueda ver realmente cuál es el comportamiento del Estado en esta situación que se agrava con condimentos escandalosos como es la causa de corrupción, esto del refinanciamiento que le ha ofrecido la Nación, o por lo menos que está conversando todavía la provincia con la Nación, si bien lo que hace es, para mí, patear para adelante el problema, porque lo que se tiene que pagar ahora lo van a patear para diciembre, a una tasa de interés realmente muy alta. Porque esto de la bicicleta que decía Manuel, de emitir letras, que tienen una tasa de interés alta y demás, cada vez que uno refinancia, es más lo que debe. Entonces, de deber 3 masas salariales, vamos a llegar a no sé cuántas. Yo lo que creo es que el Ministro de Economía, o el Ministerio de Economía, pareciera estar tratando de encontrar ese rumbo. No veo que esto sea una cuestión que se dé en todo el Poder Ejecutivo, de manera orgánica, de manera transparente, que el gobernador no le haya podido todavía decir a los chubutenses, todos, no solo los legisladores, todos, por qué llegamos a esto, qué pasó, cuál fue el diagnóstico, cuánta gente que trabaja, hizo, cuánto se va a ahorrar, cuántos empleados tiene, por qué va a recortar, por qué había tantas horas extras que al final evidentemente no se necesitaban, porque si en febrero tengo un número y en marzo bajo a 0, un número muy importante, 10.000, 20.000 horas extras, y en marzo tengo 0 en la misma repartición,
algo estaba pasando. Por supuesto que yo, como legisladora, también quiero ver el antes, porque Claro. un mes no me muestra nada en algunas áreas que además necesitan refuerzos temporarios, porque hay que decirlo. En algunas áreas, más allá de la cantidad de empleados que hay áreas que necesitan tener horas extras disponibles. Sí, pero por ahí no es en todos los casos. Pero no en todos los casos, claramente, porque hoy cuando vi esa planilla donde rápidamente se bajó a cero, ¿qué quiere decir? Que a partir de marzo, evidentemente, esas áreas no tienen autorizada ninguna hora extra, ninguna hora extra. A lo mejor un día alguien las libera y las otorga de nuevo. Acá lo que debe hacer el Poder Ejecutivo del Gobierno en general es la definición en cada área de cuál es la necesidad verdadera. Porque, a ver, servicios públicos de la provincia, que es un área, y obras públicas de la provincia que tiene equipos de trabajo, no hablo de personal ni de rangos ni demás, sino el personal que trabaja. Bueno, en Madrid tenemos un caso. Hay una cuadrilla de obras públicas de provincia que está trabajando en la escuela 222. Ya hoy nos dijeron que no va a tardar mucho. Ya nos Para dijo... hacer una reparación, ese personal debe ser asignado, lo pongo Sí, como sí. ejemplo, y coincido en que va a tardar mucho. Sí, nos lo dijo la ministra. Y que la verdad es que me parece que viene bastante mal todo el trámite, pero ese personal que viene de Rawson todos los días a trabajar en esta reparación requiere horas extras. Sí, viáticos, obvio. Viáticos, movilidad. Movilidad y Entonces, demás. en esos casos sí. Ahora, que hubiera tantas horas extras en otras áreas del Estado que claramente no se explican, coordinación de gabinete, que tiene horas extras, horas cátedra y no sé qué más, no tiene, Sí. sin fundamento, la verdad es que ahí es donde uno ve Un dispendio, un despilfarro. este malgasto, porque si las cosas estuvieran encaminadas, si tuviéramos una provincia que está funcionando, que a lo mejor hasta se puede dar el lujo de hacer algo más, bárbaro. Pero tenemos una provincia que viene en caída, en el abismo, ya muy cerca del piso. Para ir cerrando, porque se nos ha ido el tiempo, Manuel, así como va la cosa, ¿la provincia sale? Mire, yo lo único que he escuchado con ese optimismo es al gobernador Arcioni, con estas reflexiones, creo yo, con poco apoyo técnico y poco apoyo de datos, esto que mencionaba Alejandra hace unos segundos. La información nunca ha estado disponible, es muy difícil evaluarlo desde el Poder Legislativo, la situación de la provincia cuando no tenemos los elementos para hacerlo. El anterior equipo económico y diría que la totalidad de los ministros han escondido bastante la información, hoy está apareciendo, de a poco, pero está apareciendo. Yo creo que la situación es muy delicada, que necesariamente la provincia en algunas áreas va a tener que achicar gasto porque no hay recursos que alcancen. Es decir, esto que yo les mencionaba hace un rato, de que desde el 2011 hasta hoy, todos los años la provincia gastó más de lo que recaudaba. Bueno, esto es como en una casa, como en una empresa, en cualquier comercio. En algún momento las deudas son tantas que ya no podemos seguir gastando como veníamos gastando. Bueno, creo que va a tener que hacer algún replanteo, pero está siendo lento en el replanteo. Uno de los casos por allí que más perjudican a la comunidad es el transporte educativo gratuito. Mire, si es necesario replantearlo, tiene que venir una propuesta de parte del Ejecutivo. Si dicen que no se puede pagar el 100% de lo que se estaba pagando, bueno, que digan cuál es la idea que tienen de pagar y en tal caso lo discutiremos. Pero desde hace ya meses las empresas de transporte no cobran, los alumnos no pueden utilizar el transporte. Yo pongo un ejemplo diario o del día de hoy. Hoy participé del acto de aniversario de la escuela 733 de Gaiman. La escuela agrotécnica, que es una escuela, para mí, una de las escuelas modelo por la forma y por lo que allí estudian. Bueno, me decía que 6 alumnos son de Puerto Madryn, que van todos los días hasta Gaiman, obviamente en transporte. Imagínense el gasto que representa para esas familias que todos los días esos chicos tengan que ir hasta Gaiman, además del tiempo, 2 horas para ir, 2 horas para volver. Los docentes que tienen que ir de Puerto Madryn a Puerto Pirámides a dar clase. Estuvimos hace muy poquito en Puerto Pirámides y algunos docentes no estaban yendo porque por supuesto que es un gasto bastante importante. Bueno, este ejemplo, y podríamos poner muchísimos otros, bueno, el gobierno tiene que elaborar una propuesta
para que la analicemos entre todos y a partir de allí tomar algún rumbo. Lo que no ha existido, y que volvemos a lo mismo, no ha existido diálogo, no existe un diálogo fluido con el Ejecutivo. Pretenden algunos ministros, como el ministro Mamarelli, que se ha convertido por allí en el mandamás, por decirlo de alguna manera, del Ejecutivo, porque parece que los decretos que se elaboran en ese ministerio son los que marcan el rumbo del gobierno, un rumbo con muchísimos errores, que a veces lo corregimos desde la legislatura, pero que tampoco debiéramos estar haciéndolo. Es decir, no porque no podamos, sino porque lo lógico sería que el Ejecutivo elabore una propuesta que sea viable, y no que tengan que estar los legisladores corrigiendo al Poder Ejecutivo. Además, no nos sentimos cómodos con ese rol. Creo que ningún diputado. Mira, acá tenemos la representación del Frente para la Victoria y de Cambiemos. Imagínense qué miradas distintas que tenemos de la política. De la política. Y coincidimos además en que estas medidas que ha ido tomando por decreto el Poder Ejecutivo han sido un error, otro error, otro error. Por eso creo que hay mucha improvisación, que es muy difícil responder a tu pregunta de ¿hay solución? Mire, si hay solución... No se sale, no sé si hay solución, si se sale. Sí se sale. Bueno, es muy difícil. En el corto plazo, mire, yo les diría, lamento ser el mensajero de las malas noticias, pero el pago escalonado de sueldos va a seguir. Va a seguir muchos meses. Ojalá, luego de este año, la cosa mejore. Es imprescindible que la provincia readecue los vencimientos de deuda, porque no los puede pagar. La realidad es esa, no los puede pagar. El gobierno nacional va a seguir auxiliando por muchísimos motivos, entre otros financieros, que frente al mundo y frente a otras provincias, Chubut no puede entrar en default, con lo cual la Nación seguramente va a seguir acompañando a Chubut con los vencimientos de deuda, pero bueno, le dejamos de deber a uno, le debemos a otro. Es muy difícil salir de esta crisis y va a necesitar del esfuerzo de todos, y del esfuerzo y del compromiso de todos, de los diputados, del gobernador, de los ministros. Pero bueno, a esta crisis económica se le han sumado otros factores, la corrupción, la falta por allí de legitimidad, porque hay que recordar que Arcieri era vicegobernador, se hace cargo del Ejecutivo por una situación obviamente lamentable como es el fallecimiento del gobernador, pero todo esto lamentablemente es un combo que no le hace bien a Chubut en lo absoluto. Esperamos que este gobierno termine de la mejor manera posible, que deje lo más ordenado posible las cuentas públicas, para que quien gobierne a partir del 2019, sea de la expresión política que sea, encuentre una provincia mínimamente ordenada y no una caja de Pandora que va a llegar y va a encontrar con que debe 40.000 millones de pesos, que no va a poder pagar los sueldos, que es a lo que nos arriesgamos. Gracias a ambos, se nos ha ido el tiempo, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya hablaremos de la sesión de la semana que viene, nos fuimos por otros temas. A ustedes que nos acompañaron hasta aquí, muchas gracias, y el encuentro lo vamos a repetir en 7 días, cerca de las 9:30, 10 de la noche, aquí en Canal 12. Será hasta la semana que viene.